Los conectores discursivos. ¿Qué es un conector discursivo? ¿Para qué sirven los conectores discursivos? ¿Qué tan importantes son al momento de redactar un texto académico? Estas son las preguntas clave que voy a tratar de responder a través de la estructuración de esta presentación en 4 puntos, añadiendo un apartado a modo de retroalimentación para poder repasar todos estos conceptos clave que voy a ir dando a través de la presentación del día de hoy. Primero, la importancia de los conectores discursivos. ¿Cuál es la importancia? ¿Será tan importante el saberlos utilizar? Segundo, ¿qué es un conector discursivo? ¿Qué relación tienen con los textos académicos? Cuarto, ¿cómo se clasifican? Para eso me estaré apoyando de este pequeño laptop que es personal. Así que bien, vamos a comenzar con la importancia de los conectores discursivos. ¿Por qué son importantes? ¿Para qué en sí? ¿Para qué sirven? Bueno, para responder esta pregunta voy a citar a Spinoza, 2020, en su tesis. He elaborado un estudio de naturaleza cuantitativa, tipo cuantitativo, para determinar los efectos que genera el dominio de los conectores discursivos al momento de la producción de textos argumentativos en estudiantes de primer año, específicamente el segundo ciclo de la carrera de psicología, en una universidad privada de Villa El Salvador. Partía de la hipótesis de que, en realidad, gracias a los conectores discursivos, mejorarían enormemente sus habilidades de redacción gracias al orden secuencial que estos por naturaleza dan a los textos. Él propuso crear un programa que se llamó Conectando Argumentos. Aplicó un grupo control y un grupo experimental. Al grupo experimental se le aplicó el programa 70 y tantos %, donde sus habilidades eran de calidad inicial, a ser más del 50% de ese grupo en calidad destacada. Las universidades peruanas más se enfocan en cuanto a los cursos de producción científica, es decir, investigación, metodología de la investigación científica, que en cursos de redacción propiamente dichos. Mientras más artículos publicas, eres mejor. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el ranking iberoamericano, está en el puesto 144. Es precisamente un ranking que analiza las revistas científicas que crea cada universidad. Ahora, ¿qué son los conectores discursivos? Los conectores discursivos son unidades lingüísticas, pueden ser frases o palabras que dan coherencia y cohesión de una forma secuencial, estructurada, ordenada, jerárquica. Digamos, un enunciado está aquí y otro enunciado está por allá, entonces va a ser ese nexo que une estos dos enunciados para que tengan una forma secuencial, una que le precede y otra que le sigue. Luego, ¿cómo se relacionan con la producción de textos académicos? Cuando uno elabora un texto, surgen primero las ideas principales, las ideas secundarias, las ideas terciarias, todo de una forma ordenada y estructurada. Al respecto, Spinoza cita a Camps, 1990, insiste y dice que hay 3 momentos clave al momento de redactar o producir un texto. Primero está la generación de ideas. Segundo está la organización. Y tercero está la formulación de objetivos. Por su parte, Flower y Hayes, como se citó en Spinoza en 1996, dice que hay 3 elementos clave en la producción de textos: los aspectos retóricos, la razón de ser, la intencionalidad del autor. Segundo, el conocimiento del tema. El autor tiene que saber lo que está hablando. Tercero, la producción escrita, que sería precisamente la planificación. Los conectores discursivos mejoran la coherencia y la cohesión. Eso ya se ha visto en cuanto a la investigación que realizó Spinoza. Para eso vamos a citar a Van Dijk. En cuanto a la coherencia, él resalta lo que es, o los conceptos que son macroestructura y superestructura. La macroestructura se refiere a las ideas principales. Me refiero a las nociones que te da el texto para dar a entender de qué es lo que está hablando al momento de comprender el tema, que sería precisamente la macroestructura. La superestructura tiene que ver cómo se puede unir todo ese conglomerado de ideas principales a enterar de qué es lo que está hablando el autor. Y por último está el tema de la cohesión. Cada oración, cada enunciado tiene que estar debidamente conectado. Es microestructura. Un enunciado combinado con otro tiene que dar un resultado necesario. En ese sentido, se habla de una deducción de lo que ya se ha dicho, lo que se va a decir.
Es de ese modo que funciona. Vamos a leer un pequeño ejemplo. Las universidades valoran la investigación científica porque refleja la capacidad analítica y rigurosa de sus estudiantes. Además, este tipo de cursos mejoran el rendimiento en el campo. Sin embargo, es importante no subestimar la importancia de los cursos de redacción, ya que desarrollan habilidades para la producción de textos coherentes y cohesivos. Por lo tanto, un equilibrio entre ambos tipos de cursos es fundamental para una formación completa. Fuente ChatGPT. Como ya has observado en el ejemplo anterior, ha habido diversas variedades de conectores discursivos. Portoles, por su parte, nos ofrece tres grandes clasificaciones, y esto es porque se basó en la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson y la de la argumentación de Ascombre y Ducrot. Los conectores aditivos, incluso por añadidura, aparte, encima. He estudiado mucho, incluso he sacrificado mi tarde de juegos. Esto obviamente refuerza la idea de que he estudiado mucho, ¿verdad? Porque al decir incluso, quiero enfatizar que lo que he hecho es lo que he hecho. En cuanto a los conectores consecutivos, indican consecuencia. Introducen un miembro por consecuencia de un razonamiento o antecedente. Por ende, por tanto, pues, así. He acostado tarde. Por ende, me he levantado tarde. El antecedente, me he acostado tarde. Consecuente, me he levantado tarde. Conectores contraargumentativos. Se trata de dos enunciados que están juntos, pero que el segundo reprime o suprime alguna inferencia que se podría sacar del primero. Por el contrario, sin embargo, muestra una oposición. Lo he intentado con todas mis fuerzas. No obstante, la puerta no cede. Todos los esfuerzos que se han hecho por intentar abrir la puerta han sido en vano. La RAE clasifica los conectores discursivos en adverbios, conjunciones, preposiciones, interjecciones o locuciones. Pueden ser locuciones adverbiales o locuciones conjuntivas. Específicamente nos vamos a enfocar en cuanto a los adverbios, los aditivos y de precisión o particularización. Adiciona algo para reforzar lo que se ha dicho previamente. A decir verdad, además, análogamente, aparte, asimismo, de hecho, encima, en el fondo, en realidad, adversativos y contraargumentativos, después de todo, empero, en cambio, eso sí, no obstante, sin embargo. Los concesivos, pese a que se ha realizado un acto que frena de cierto modo o presenta un obstáculo para la realización del primer enunciado, en el segundo se evidencia que el acto no se dio. Así y todo, aún así, con todo, de cualquier manera, de todos modos. Consecutivos e ilativos. Es igual que el de consecuencia. Se asume que determinada circunstancia pasará dependiendo del antecedente, del enunciado que le precede al posterior. Los explicativos tratan de introducir una aclaración o explicación, a saber, dicho sea, es decir, esto es o sea. Reformuladores tratan de expresar con otras palabras, representan una redundancia a lo que se ha dicho previamente. Dicho de otro modo, con otras palabras, también en otras palabras, y dicho con otras palabras, de la intención de clarificar lo que se ha dicho en el primer enunciado. Luego, ejemplificativos. Así también, después, los rectificativos. Más bien, mejor dicho, por mejor decir, etc., tratan de corregir lo que se ha dicho en el enunciado anterior. Recapitulativos. A fin de cuentas, al fin y al cabo, así pues, en conclusión, en definitiva, en fin, se hace un recuento de lo que se ha dicho previamente y puede ser de uno a más enunciados anteriores, de ordenación, a continuación, antes de que, nada, ante todo, de entrada. Digresión es cuando ya se deja de hablar de un tema y se quiere pasar abruptamente a otro. Aquí está hablando de bañarse y en el siguiente enunciado no tiene nada que ver.
Es así que concluimos que los conectores discursivos juegan un papel fundamental al momento de la construcción y producción de textos, de tal modo que se llega a apreciar cómo es que el autor quiere que el lector entienda lo que está tratando de decirles. Luego se ha sabido que existe una gran variabilidad gramática en cuanto a qué tipo de palabras califican para ser conectores discursivos. Están los adverbios, están las locuciones adverbiales, están las preposiciones. Hemos indagado específicamente en los adverbios. Lo único que queda es simplemente aplicarlo. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo al profesor Acevedo, un saludo a los compañeros del primer ciclo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eso sería todo por mi parte.